Hola y gracias por visitar de nuevo mi canal de YouTube. Hoy os traigo novedades. Unos dispositivos que han salido nuevos al mercado y son unas Power Band de la casa E Plus Ready by Midland, y tenemos dentro de la gama 4 modelos. El primero que tenemos aquí es el ER200. Es una Power Band incorporada dentro de esta carcasa, en la cual tenemos radio FM, una placa de solar para poder cargar la batería interna. Además trae también en la parte trasera una dinamo para poder alimentar esa batería, y trae también una linterna para poder un poco alumbrar en la oscuridad, en la penumbra. Además también produce el tipo de flash en caso de emergencia en la montaña, de pérdida, de localización, y unos conectores donde podemos cargar ahí tipo USB nuestros dispositivos móviles, nuestros equipos de radio de PMR. La siguiente gama, mejor dicho referencia, tenemos un modelo un poco superior, es el R300. El R300, además de todo lo que hemos visto en la R200, incorpora también un pulsador, que es un pitido sonoro para perros, inaudible para el oído humano. Luego tenemos también el EK30. Este es un kit en el que vienen dos walkies, comunicadores PMR 446, es decir, sin licencia, muy aptos para excursiones, acampadas, montaña, campo, bueno, esas actividades que hacemos al aire libre, que en un momento dado pues nos permite distanciarnos en grupos y mantener esa comunicación. Además que nos trae también un maletín de transporte, vemos aquí, con una linterna, con pilas, y un silbato que incorpora una brújula y un termómetro de temperatura. Y ya como una gama un poquito más alta, tenemos el siguiente, también con estuche de maletín de transporte, que es el EK35, que este ya viene más completo. Nos viene la Power Band, que sería la R300, y además los dos equipos de radio de Midland son los XT30 PMR 446 sin licencia para uso libre, y 4 mantas térmicas de rescate. Así que bueno, ya tenéis aquí unos dispositivos nuevos para la montaña, para que no nos podamos quedar incomunicados, no nos podamos quedar sin batería en el móvil, a veces tan necesitado o apreciado, ¿no?, cuando salimos fuera de casa. Y con todos estos equipos, conjuntamente entre ellos, podemos hacer diferentes interconexiones. Así que ha sido todo. No os perdáis el próximo vídeo, que haremos el unboxing del EK35 para ver cómo es por dentro. Así que esto es todo. Muchas gracias.